Inicios de julio de 1936. Los clarines de combate ya están sonando. Hay ruido de sables. Ese alzamiento que se está fraguando desde inicios de abril está ya comenzando a tomar la forma final. Pero Mola sigue retrasándolo. Y no será hasta que el líder de la oposición, José Calvo Sotelo, aparezca una mañana asesinado en las tapias de un cementerio cuando sea el golpe final para alzarse contra el gobierno criminal del Frente Popular. No será el que justifique, ni será ese asesinato el que forme todo el alzamiento, pero sí será el punto de partida y el mártir que dará pie al movimiento nacional. Esto es En Segunda Línea, comenzamos. En el capítulo de hoy veremos desde el día 2 de julio hasta el 13 de julio. Veremos con pincelada muy breve el 14 y el 15, una cosita que pasa con Mola, para el siguiente capítulo centrarnos en el 14 y el 15 de julio junto con el resto del mes del comienzo del alzamiento. Comenzamos con el día 2 de julio, el día en el que José Antonio recibe una carta de Albiñana, del líder del Partido Nacionalista Español, a que dirigía a los legionarios nacionalistas. En ella, en esta carta, Albiñana le dice a José Antonio que si en algún momento tuviera unas diferencias en lo ideológico, que debido a lo que está pasando España, que esas diferencias ideológicas quedan proscritas. Que proscriben, mejor dicho. Que todos aquellos que se sienten patriotas deberían de unirse para defender a la patria que comparten, y que él mismo ha pedido en las Cortes que todo aquel preso bajo el nombre de fascista que está en las cárceles de España queden inmediatamente en libertad, y que la rapacidad política de una democracia en quiebra, de una democracia que se cae día a día, fue la que le privó a José Antonio de su acta legítimamente ganada, y que cuenta con el apoyo total de los legionarios nacionalistas, y que todo patriota debería de unirse contra la gangrena marxista que asola nuestra España. El 4 de julio, José Antonio debe de enterarse de que han escrito sobre él, difamándolo, en el diario de la época, un artículo atribuido a Jorge Vigón. Y como respuesta, pues escribe a José Ignacio Escobar. Este artículo nunca llega a su destino, nunca llega a remitirse. En el artículo original, en el de la época, por ejemplo, para que veamos más o menos de cómo se trata, leer un pequeño párrafo. El ensayista, José Antonio, en cambio, no es un realizador. Su preocupación más aguda es la de que las gentes de tal o cual cenáculo elogien su talento, aunque, como es de rigor, no dejen de juzgarle severamente apenas ha vuelto la espalda. La tarea en que se entrega más asiduamente es la de convencer a quienes le rodean de que esta o aquellas expresiones felices son parte de su fértil ingenio. Es decir, que lo tratan como a un egocéntrico que lo único que quiere es que pues elogien su idea o su forma de hacer política, y que eso no es un político, es lo que dice en el artículo. Y como respuesta, pues José Antonio lo que dice es que la época no es más que un panfleto, que él mismo y su falange representan más a España que lo que hace la época, y que no dejan de editar a base de las pesetas que van timando a los que escriben en él. Quiero recordar, aunque esto
hay que cogerlo un poco con pinzas. Creo que recordar que José Antonio escribe alguna que otra vez en la época. Y he de entender que debido a esto que dice, de que editan con lo que le timan, se intuye que a él también le habrían timado en algún momento cuando escribió en este diario. El día 6 de julio, en Alcañiz, se detiene al jefe provincial de Toledo, José Sainz, y al jefe de Zaragoza, Jesús Muro Sevilla. Como respuesta, bueno, que se me olvida, a estas dos personas se les incautan una circular, que debe de ser la del 29 de junio, que los convoca a las armas para sublevarse junto con el ejército. La respuesta de Mola inmediatamente es aplazar la fecha de alzamiento y de ese modo tener un poco más de tiempo para convencer a los mandos carlistas, los cuales no estaban por la labor de mimetizar sus banderas con las del ejército. En tan solo 3 días, Mola rompe con el carlismo, argumentando que el tradicionalismo va a contribuir con su transigencia de modo tan eficaz como el Frente Popular al desastre español. La noche del 10 de julio, una escuadra falangista toma militarmente Unión Radio de Valencia, avisando que en pocos días saldrá a las calles la Revolución Nacional Sindicalista. El domingo 12, el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, conocido por su militancia comunista y por formar militarmente a las juventudes socialistas para el choque en la calle, además del episodio en el entierro del alférez de los Reyes, en el que disolvió la manifestación en la plaza Manuel Becerra y asesinó a bocajarro al estudiante tradicionalista Yaguno, es encontrado asesinado en la DGS, donde se instala un túmulo. El teniente Castillo fue asesinado por balas de pistola en la calle Augusto Figueroa, esquina con la de Fuencarral. A más de 1000 kilómetros de distancia, en África, el ejército está haciendo unas maniobras en el llano amarillo de Ketama y desfila aguerrido y nervioso ante observadores extranjeros y ante el alto comisario, donde el tercio de los legionarios y los regulares gritan al unísono café. Allí, en los altos cedros de Ketama, está el general Yagüe, que inspira una amplia sonrisa, el cual conoce esa consigna de café: camaradas arriba Falange Española. Esta consigna se ha empezado a dar junto con otra orden, que es el 17 a las 17. Además, ahí se encuentra también un avión, el Dragon Rapid, el cual ha viajado desde Londres hasta Canarias para transportar al general Franco de Canarias a Marruecos, para ponerse al frente del ejército de África, del ejército más formado y más temible del entonces ejército español. Eran los regulares de África. Ese día 12 José Antonio escribe a Mariano Gómez Ulla, quien está preso en la cárcel de Santiago de Compostela. En la carta, los fragmentos de los que dispongo, dice así, brevemente: la vida es larga y aún somos jóvenes y quién sabe si no volverá nuestra coyuntura, que es la de España. Sé que soportáis con magnífica entereza vuestra prisión, y el temple vuestro, como el de los demás camaradas perseguidos, me alienta en estas horas de lucha. Que pronto amanezca para España, si ya lo merecemos, y que pueda abrazaros en libertad vuestro camarada José Antonio. Todos sabemos que ese abrazo nunca se llegó a dar. Y aquí, en este fragmento, podemos ver quizás que si José Antonio tuviera dudas o no. Dudas todavía de si alzarse o no, o dudas quizás de que si todo lo que habían hecho en el pasado tendría una repercusión en el más allá. A ver, me explico. Cuando dice que amanezca para España si ya la merecemos, o sea, si ya lo merecemos, ¿qué quiere decir? Que se puede llegar a arrepentir de esas represalias que hiciera, porque sí es cierto que José Antonio, a otro quizás no, de un punto de otro, pero José Antonio decía que él ya la había dejado, pero que lo ataban la sangre de los suyos y de los otros. Es decir, a José Antonio le dolía igualmente que
muriese un falangista o que muriese un comunista, porque a fin de cuentas ambos son españoles y ambos luchan por la España que quieren, confundida o no, equivocada o acertada, pero al final son españoles que mueren. Esa sangre a José Antonio le ataba a seguir su lucha. Y aquí podemos llegar a ver, a lo mejor me estoy tirando de aquí mucho del columpio, pero aquí podemos llegar a ver si José Antonio tuviera todavía dudas de lo que había hecho o de lo que estaba haciendo. Más allá, José Antonio seguirá adelante con ese alzamiento, puesto que era más peligroso en aquellos momentos no sublevarse que hacerlo. Como respuesta al asesinato de Teniente Castillo, el cual se ha dicho que fue pertrechado por falangistas o que fue hecho por monárquicos, la realidad es que al Teniente Castillo lo han matado los anarquistas. Y como respuesta a esto, los socialistas deciden montarse en una camioneta, la número 17, con guardias de asalto, guardias civiles, creo que también iban, y otro vestidos de paisano. Iban a buscar esa misma noche, el del día 13 de julio, a Gil Robles. El líder de la CEDA no está en su casa, no está en su domicilio. Por lo tanto, van a por el otro líder de la oposición, a por José Calvo Sotelo. Llegan a su casa y le piden que salgan. Después de hacer un riguroso registro, le dicen que va a ser interrogado en las dependencias de la DGS. Les manda el guardia civil Fernando Condés, que va vestido de paisano, el teniente de asalto Máximo Moreno y el comunista Victoriano Cuenca. Durante el transcurso en camioneta, Cuenca se sitúa detrás de José Calvo Sotelo y en un determinado punto le descerraja 2 balas de pistola en la nuca, acabando con él de forma instantánea. La camioneta, que circulaba velozmente por la calle de Alcalá, hace un cambio de rumbo y se dirige al cementerio del Este, donde arroja en sus tapias el cadáver de José Calvo Sotelo. La amenaza de muerte de Casares Quiroga en el Congreso se ha cumplido. Ya no hay opción de tregua, y aquellos que aún tienen dudas saben a qué deben de atenerse. 4 años después, Julián Zugazagoita, director del Socialista, advertía y confirmaba, al enterarse de aquella muerte, que ese atentado es la guerra. ¿Fue o no fue lo que el asesinato de José Calvo Sotelo hiciese que el 18 de julio se convirtiera en el 18 de julio? Que aquel día fuera el alzamiento nacional. No. El asesinato de José Calvo Sotelo lo único que marca es la euforia con la que la juventud y con lo que los españoles salieron a la calle a defenderse a sí mismos de aquellos que tenían enfrente, de aquellos que los querían matar. Eso es lo que significó, en resumidas cuentas, aquel funesto asesinato. También la decisión final, aunque el Dragon Rap ya estaba en su lugar de destino, que Franco se sumase a aquel alzamiento, pues veía que aquella situación ya era el límite, ya no se podía ir más allá, pese a que él mismo había avisado a Azaña de que si continuaban por aquel mismo camino iba a acabar en una rebelión, en un alzamiento, y advirtió que si no controlaba a los marxistas en el lugar donde él estuviera, donde Franco estuviera, no iba a haber ningún marxista capaz de atentar contra la seguridad del Estado. Fue cuando la causa tuvo un mártir, cuando se decidieron a alzarse. Diréis, bueno, pero en África, ahí estaban los que decían el 17 a las 17, cuando todavía no habían muerto José Calvo Sotelo. Sí, pero es que el alzamiento también se iba a haber dado a finales de abril, también se iba a haber dado en mayo, y se retrasó. Mola retrasa el alzamiento cuando ve que no tiene a los carlistas. Es cuando ya ven que el 18 de julio, que el 13 de julio han asesinado a José Calvo Sotelo, cuando pueden decir, bueno, han asesinado a un político, y si lo han asesinado a él, podemos ser cualquiera de nosotros ya, porque no les importa nada, les retiene en sus casas
para evitar que nos maten. O sea que hay que alzarse ya. Y posiblemente ya tuvieran fijada esa fecha, como se veía el 17 a las 17. Y eso es la euforia, el desencadenante, el detonante para que la juventud saliese a la calle, para que no se convirtiera única y exclusivamente en un alzamiento militar, sino que se convirtió en lo que realmente fue, un alzamiento civil y militar. José Antonio fija el 13 de julio para que, si Mola capitula, él subleve todo el levante español. Pero recordemos que José Antonio, al igual que la cúpula directiva de la Falange, están presos en las distintas cárceles de España. José Antonio, concretamente, en la Modelo de Alicante. Había un plan de fuga, entre otros muchos. Hubo prácticamente una docena de intentos de fuga desde aquel junio hasta noviembre. Hay una serie de intentos de fuga. Uno concretamente, el que se está planeando desde el 13, 14 de julio hasta el 18 de julio. Que pienso que es el propio alzamiento el que frustra indirectamente ese intento de fuga. José Antonio cuenta con el sargento José Barricarte González del regimiento número 11 de Tarifa para escapar de la cárcel. También cuenta con la ayuda de los falangistas que están presos en esa cárcel, en la de Alicante, y que están dispuestos a proteger a su jefe para que pueda huir. En este regimiento, en el número 11 de Tarifa, hay simpatizantes falangistas. El sargento que va a ayudar a José Antonio, Barricarte, es uno de ellos. Pero necesitan convencer a algún funcionario de la prisión para que les abra y les deje pasar de las celdas a las galerías, de las galerías al exterior. Uno de los hombres más comprometidos con liberar a José Antonio era el jefe del taller de la Alicante, Isaac del Fancapa. Este se mostraría completamente a la disposición de José Antonio y funcionaría como pasante o enlace con el exterior para José Antonio. Barricarte va a poner a sus propias órdenes y a las de José Antonio a los oficiales y suboficiales del regimiento número 11 de Tarifa, así como estaría encargado de seleccionar al retén de guardia que formaría el día de fuga en el exterior de la de Alicante. Esto se debería de llevar a cabo a partir del día 14 de julio y el 18, debido al alzamiento, se frustra. En los días anteriores, el conde de Mayalde visita a José Antonio y a Miguel en la de Alicante y les consigue colar 2 pistolas para que llegado el momento, cuando se tengan que fugar, las usen para protegerse. Fernando, el hermano de José Antonio, sabía que tenían que intentar la fuga antes de que se produjera el alzamiento, puesto que sabía que el único momento en el que podía triunfar aquella idea era antes y no después de que esto sucediera. José Antonio finalmente aplaza el día 14 de julio el lanzamiento que tenía, el intento de fuga que tenía que darse esa misma semana, porque en conversaciones con la Falange Catalana y la UME, en conversaciones de la Falange Catalana con la UME, mejor dicho, para intentar sublevar la 4ª división orgánica, no termina de dar sus frutos. Y ese intento de fuga doy a por entender que no se podía llegar a dar si la división orgánica, la 4ª división orgánica, no se alzaba. Aquel 13 de julio tiene lugar otro acontecimiento funesto en la línea en la que se venía viviendo para la familia Primo de Rivera, y es que Fernando es detenido aquel mismo día cuando volvió de Alicante a ver a sus hermanos. Cuando vuelve a casa se encuentra con los guardias y los militares socialistas que quieren entrar en la misma. Su mujer, cuando se entera
de que tiene a los guardias y a los socialistas en la puerta, le pide a Fernando que escape, que no abra la puerta y que se escape. Pero Fernando, al igual que hizo José Antonio aquel 14 de marzo, le dice que no, que él va a abrir la puerta y que va a afrontar las consecuencias. Pilar, la hermana de Fernando, al igual que con José Antonio, está también en la casa. Los guardias los milicianos entran en la casa, supuestamente para registrar, pero esa es una excusa. Pues los otros lo que hacen es destrozar. Solamente, eso sí hay que decirlo, que respetan la habitación de los niños. Fernando le dice a su mujer, a Rosario, que no se preocupe y que no le va a pasar nada. Rosario se puede que se medio convenciera, porque uno de los que habían ido allí a la casa de ambos para trasladar a Fernando a la DGS, ella lo conocía. Y le habían advertido a Fernando y a Rosario de que debían abandonar Madrid. Pero Fernando era una pieza clave en la falange clandestina y por esa razón no habían podido largarse. Rosario estaba a punto de dar a luz, ya embarazada ya de casi 9 meses o prácticamente 9 meses. Cuando se llevan a Fernando, al día siguiente Rosario, ya consciente de que han matado a José Calvo Sotelo, porque todo eso ocurre el 13 de julio, o sea, el 14 de julio ya Rosario se va a la DGS para intentar, pues, enterarse qué ha pasado, por qué lo han detenido y cómo pueden liberarlo. No recibe una respuesta clara y a los pocos días estalla la guerra. Rosario se refugia en la embajada alemana y un compañero de promoción de Fernando le consigue un pasaporte falso para poder irse, para poder huir. Es en Alicante donde consigue poder tomar un barco para que su destino cambie. Y todo ello sin poder despedirse de Fernando, el cual sería asesinado en la saca del mes de agosto. Fernando es para mí quizás uno de los desconocidos completamente de la falange, igual que hay otros conocidos pero desconocidos. Para mí Fernando es uno de los desconocidos porque pienso que tenía un gran potencial si José Antonio le hereda a él realmente la falange, como sabe que va a morir, es a él a quien se la lega, no a Miguel, no a su hermano Miguel, ni a cualquier otro, sino a su hermano Fernando, y es el que se ocupa de toda la falange clandestina. Y era, digamos, de los hermanos Primo de Rivera, de Miguel, de Pilar, de Carmen, el que realmente sabía lo que era la falange. El que realmente podría tomar las mismas decisiones que tomara José Antonio ante un problema, Fernando las podría tomar igualmente. Porque tenía, digamos, esa sangre fría, pero también ese sentimiento paternalista, la que le habría dado ese potencial de segundo jefe nacional en el anacrónico caso, en el ucrónico caso, haciendo ucronía de la historia, en el ucrónico caso de que muerto José Antonio y Fernando a salvo en zona nacional, puede ser convertido en el líder político de la zona nacional, más allá de cómo pudo serlo Ramón Serrano Súñer y del papel secundario que tuvo su hermano Miguel. Creo que tuvo una cartera, tuvo un ministro, no recuerdo mismo cuál, pero tuvo un ministerio en el franquismo. Podría haber sido mucho más que ellos. A las 8 de la tarde de aquel mismo día, José Antonio está pasando con Miguel por el patio de Alicante, uno de los paseos que tenían una hora por la tarde y una hora por la mañana, cuando alguien va a avisarles de que su hermana Pilar, Margot, la mujer de Miguel, y la tía María han ido a visitarles por urgencia. Es cuando se enteran de que han matado a José Calvo Sotelo. José Antonio rápidamente sube a su celda y prepara 2 cartas, una para Pascual y Candela, los oficiales alicantinos de la falange, y otra más para Mola. En las instrucciones que tienen Candela y Pascual es para alzarse con los militares. José Antonio le dice a Bundio Gil, uno de los guardianes que él tenía al lado de Alicante, nos han matado a José Calvo Sotelo.
A lo que Margot añadiría: le vengaremos. A esto hay que sumarle la respuesta que da Franco cuando le dan el enterado. Es la señal. Margot, como declararía en el juicio de noviembre, fue aquel día 3 veces a la de Alicante. Y si la primera fue a las 8 de la tarde, podemos decir que entre las 8 y las 12 de la noche más o menos, fue 3 veces a la cárcel. Aquel mismo día también, por la noche, intentarían matar en Santa Cruz de Tenerife al general Franco, pero afortunadamente fracasaría. El día 14 de julio, Mola acepta a regañadientes las indicaciones de Sanjurjo, y el día 15 tiene entre sus manos el documento que aceptarán los carlistas y por el cual se unirán al alzamiento. Acaba de enviar las instrucciones, sus últimas instrucciones, que comienza a ser distribuida. Y llegamos a la parte final del vídeo, ese momento en el que recomiendo pues una monografía, una, dos, tres, las que sean, varias monografías sobre un asunto determinado. En este caso, dado que la serie que estamos haciendo es de Falange Española de las Hons, pues recomiendo Biografía Azul. En este video exclusivo, ya que estamos en el mes de la Hispanidad, en octubre, he decidido pues hacer, digamos, acopio de varios libros que tengo por aquí que no hablan de Falange, sino que hablan de España en su conjunto, para recomendarlos. Comenzamos con este, Patria, su ser o la nada, del autor José Luis Díez Jiménez. Esto viene a ser una disertación, ¿de acuerdo? Sobre España, qué es la patria, su ser o la nada, si la patria puede ser o no ser, de claro marcado filosófico y también religioso, ya que el autor es creyente, practicante y religioso, bastante religioso. Así que si a alguien pues le puede interesar, Patria, su ser o la nada, aquí lo dejo. Después tenemos este, No te arrepientas, 35 razones por las que estar orgulloso de la historia de España, de Javier Esparza, de José Javier Esparza. Es un libro muy bueno donde te comenta pues hechos de las Américas, sobre todo, de españoles ilustres que dieron, digamos, nombre a España y que murieron por España. También tenemos, por ejemplo, en este libro, a ver si lo recuerdo, la primera travesía para la primera campaña, mejor dicho, de vacunación del mundo, en la que se llevó a botiqueros, a médicos, podemos decirlo, a las Américas para vacunar de viruela pues a la población india, ¿no? Indígena. También tenemos, por ejemplo, creo que son las primeras profesoras de universidad, puede ser, y otros temas que son bastante buenos. Seguimos. La biografía de Felipe II. Este libro es acojonante, es impresionante. Es largo como un demonio, es largo como un desempán. Tiene 1371 contando todas las notas y apuntes que tiene el autor y todo eso. También tiene pues láminas, varias láminas. ¿Y por qué esta biografía? Porque Felipe II fue el gran rey que tuvo España y realmente su vida no es la biografía de un rey, ni la biografía del rey de España, es la biografía del mundo prácticamente, puesto que con él, bajo él, estuvo todo el mundo, digamos, en el sentido de que lo llevó prácticamente a gobernar. Le faltó el Japón y Rusia y poco más. Y prácticamente si uno lee este libro, esta monografía, está leyendo la historia del mundo, y por eso la recomiendo. Y es la hazaña de un rey, la hazaña de un rey católico, la hazaña de un rey español, la que marca el antes y el después del mundo en el que él vivía. Pasamos a uno más político, uno político y que tiene, a ver cómo puedo decirlo, cómo puedo calificarlo. Tiene su controversia, vamos a dejarlo por ahí, que es este. El 23F y los otros golpes de Estado de transición, que te comenta, bueno, pues todos los golpes de Estado que se dieron desde 1978 hasta, no sé qué fecha, pero hasta la actualidad podemos decir.
Y está muy bien, es un buen libro, es un libro muy bueno, que te comenta pues varios golpes de estado y está bastante bien. Tercios, de José Javier Esparza. Igual que el Llante, el de 35 razones, es un libro que te cuenta al detalle, al milímetro, cómo estaba constituido el tercio, cómo estaba constituido aquella infantería moderna, la primera infantería moderna, el primer ejército moderno de su tiempo y del mundo prácticamente, y aquellos que lo formaban, que no eran campesinos, algunos sí lo había, por supuesto, pero que no eran todos campesinos, no estaban obligados a hacer la guerra, sino que había sus pandillas de enganche, tenían su casa de contratación y tenía también su fin, su futuro. A veces se tiraban tiempo sin cobrar un real y ahora sí, seguían luchando porque buscaban lo prometido, buscaban el cielo, muchos de ellos, y también buscaban que a los segundones, a los que no eran los primogénitos de las grandes casas, saber dar su vida por una gran empresa, por en este caso España, por la defensa de su territorio, y sabían que en el tercio no se subía independientemente de dónde habías nacido. O sea, no se subía dependiendo de dónde habías nacido, mejor dicho. Se subía de rango independientemente de donde tú nacías. Es decir, un campesino y un segundón en Casa Grande comenzaban en el más bajo escalafón. Iban subiendo acorde con sus méritos de guerra. Porque tú te formabas en el tercio. Eso era el tercio español. Y por eso pues recomiendo este libro. Y pasamos a uno que para mí es uno de mis preferidos, que es este. Solo muere el olvidado, de Estévez Palleras, puede ser, José María Estévez Palleras. Este autor es el descendiente del comandante Palleras, que luchó en la División Azul. Y el libro es impresionante. Te cuenta pues las hazañas de Volhov, las hazañas del Volhov no lo sé, la verdad. Las hazañas que se dieron en el frente del este, voy a decir, ¿de acuerdo? Bajo las órdenes del comandante Palleras, y de cómo aquellos jóvenes falangistas pues lucharon en la estepa siberiana, en la estepa rusa. Está muy chulo, es un libro que quizás, bueno, está novelado en unas zonas, en unas partes está novelada, porque te la cuenta, digamos, no es una novela, ¿de acuerdo? Pero está novelado, es digamos un ensayo novelado, podemos decir, que te voy a contar quizás desde los ojos del comandante Palleras y de cómo lo vivió. También hay cartas en su interior y es un buen libro de la División Azul. Esta vez, bueno, pues no de la División Azul en su conjunto, sino del comandante Palleras, que lo escribe por un docente suyo que siempre pues tiene ese toque, ¿no? Familiar, que a uno le suele gustar. Y después voy a presentar un libro que yo no me lo he leído, lo tengo comprado pero no me lo he leído, y es este, Antes que nadie, de Fernando Paz. No me lo he leído, lo tengo ahí, lo compré y lo tengo ahí guardado, pero bueno, también habla de las Américas, de hazañas españolas, aventuras insólitas de unos españoles que quisieron ser demasiado. Te cuenta, bueno, pues yo intuyo, porque no me lo he leído todavía, que son eso, hazañas de españoles que hicieron incluso antes que otros españoles, ¿no? ¿Sabía usted que fue un español el descubridor de las fuentes del Nilo? Y que hubo un día en que el Océano Pacífico era conocido como el Océano Español, o sea, el lago español. ¿Sabía que a finales del siglo XVI se consideró seriamente la conquista de China? Cosas de españoles, básicamente. Y está muy bien, ¿verdad? Vamos, estará muy bien. Y si es de Fernando Paz, uno de, para mí, de los historiadores más grandes de España, que mejor conoce nuestra historia, pues tiene muy buena pinta y me lo pienso leer. Así que sin más, me despido. Espero que os haya gustado y vaya chapaco y metí ahí con los libros. Pero bueno, siempre lo podéis pasar para adelante y ya está. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y comparte, ya sabéis. Les gustó, si no os gustó. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Paz. Cuidaos.